31 de la primera parte, tiro de esquina, aquí en Villa Sarita 0-0, es para Guaraní, lo va a hacer Marcelo Long, la va a meter al corazón del área, centro, buscándolo a Collar, ¡tiró! De cabeza fue el gol. El lateral que lo hace Tobías Albarracín. De cabeza lo viene bajando. Cristian Gutiérrez la tocó para Elian Cos. Pelotazo largo para Godoy. Queda mano a mano con el arquero. Tira Godoy. Estaba haciendo un buen partido, lo vio muy libre al jugador Godoy, la bajó, se quedó un poquito arriba, midió al arco, se fijó donde estaba el arquero y la puso contra el segundo palo. Aquí se viene Sportivo Patria, tiró, gol, gol, Sportivo Patria, apareció Ibarra, apareció el número 7, Ángel Ibarra. Solo por el sector derecho, Guaraní 2, Sportivo Patria 1, señores. Todo listo para arrancar esta segunda parte. Aquí por Cadena Express arrancó el partido. Aguantando Roberto, que a los 9 minutos apareció el tercero de la franja. Después de un centro, un hermoso centro de Marcelo Long, apareció por el segundo palo Cristian Gutiérrez. Y de esta manera Guaraní le gana a Sportivo Patria 3-1. Ahora sí volvemos con 2. Hombres de Patria para ver si pueden descontar. 3-1 lo gana Guaraní. Tenemos 16 minutos aquí en Villa Sarita. Tiembla todo el estadio de Villa Sarita. ¡Va Velázquez! ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Patria de Formosa. Apareció Ibarra después del remate de derecha de Velázquez. En ataque, el rebote le quedó a Barlesi. Barlesi que mete el centro, golpe de cabeza ahora de González. El que la viene bajando es el pelado Enrique. Se viene a la contra de Guaraní. Se le hace bien estar desde el cuarto. Pelotazo largo, profundidad para González. Una dura falta, me parece perfecto para Sportivo Patria. Lo va a hacer el número 10. Ahí tiró el 14. Era centro al área, quedó bollando la pelota. Dio una dura infracción. El hombre de Sportivo Patria, todo Guaraní se levantó para pedir.